Muy buenas tardes, les convocamos para informarles que el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a presentar una denuncia penal para que se castigue a los responsables de la tragedia del pueblo de Tabasco y al mismo tiempo que se reparen los daños ocasionados a los afectados. Vamos a dividir esta intervención en dos partes. Al final voy a contestar las preguntas de ustedes. Primero les voy a explicar por qué sostenemos que la tragedia en Tabasco se pudo haber evitado. Posteriormente vamos a darles a conocer los fundamentos de la denuncia penal. Esto lo va a hacer el senador Ricardo Monreal. Y al final voy a contestar las preguntas de ustedes sobre este caso. Les voy a leer un documento y les vamos a entregar este documento al final. Dice: la tragedia de Tabasco se pudo haber evitado. 1. El modelo neoliberal que ha sido impuesto en México desde 1983 ha derivado en una política energética privatizadora basada en el establecimiento de empresas extranjeras que generan y venden electricidad en detrimento de las plantas instaladas propiedad de la nación que opera la Comisión Federal de Electricidad. A tales empresas se les ha denominado productores independientes de energía, PIEs. Cabe señalar que la generación y venta de energía por estas plantas propiedad de particulares, básicamente extranjeros, ha constituido una deliberada y reiterada violación del párrafo 6º del artículo 27 de la Constitución, que al respecto establece, voy a citar lo que dice la Constitución: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Hasta ahí el párrafo del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, en 1992 se aprobaron reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir a los particulares, nacionales y extranjeros, fundamentalmente extranjeros, de manera inconstitucional, la generación y venta de electricidad. A partir del año 2000, cuando las plantas privadas empiezan a venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad, se incrementa de manera acelerada la participación del sector privado en la prestación del servicio público. Así, las empresas extranjeras pasaron de generar 1.2 terawatts hora en el año 2000 a 59.4 en 2006, es decir, un incremento mayor a 4.000%. En contraste, las plantas hidroeléctricas del sector público han disminuido su participación en la generación de energía durante este mismo periodo. En particular, en el sistema hidroeléctrico del Grijalva, integrado por las plantas conocidas como Angostura, Chicoacén
Malpaso y Peñitas, la generación de electricidad fue en aumento hasta el año 2000, cuando llegó en el periodo enero-octubre de ese año a 12.000 gigawatts hora. Pero a partir del año 2001, cuando iniciaron su operación las PIEs, es decir, las plantas privadas extranjeras, la generación promedio descendió a 8.148 gigawatts hora en 2007, o sea, una disminución del 32%. En el caso de la presa Peñitas, su capacidad utilizada se redujo de 59% en 1999 a 39% en 2007. Esta hidroeléctrica tiene capacidad para generar energía en sus 4 turbinas de hasta 1.396 metros cúbicos por segundo. En esencia, la política orientada a favorecer a las empresas privadas generadoras de energía ha llevado a parar o a subutilizar la capacidad instalada de las plantas propiedad de la nación. Inclusive, el mismo programa de obras e inversiones del sector eléctrico 2007-2016 advierte que esta política privatizadora no solo es contraria al interés nacional, sino que pone en riesgo la seguridad de la población. En este documento textualmente se señala, voy a citar: es de suma importancia reconocer que las restricciones de generación mínima en el parque termoeléctrico, especialmente en los productores independientes de energía, se les ha supuesto 50%, restan flexibilidad a la operación de las grandes centrales hidroeléctricas, ya que Angostura tiende a operar por arriba de sus niveles de seguridad, lo que repercute no solo en mayores riesgos de inundaciones en la cuenca del río Grijalba, sino en una menor generación de las grandes centrales hidroeléctricas. Esto se reflejaría también en costos de operación del sistema interconectado nacional considerablemente mayores. Hasta ahí la cita. Conviene reiterar que la Comisión Federal de Electricidad compra a las empresas extranjeras que cuentan con el 22% de la capacidad instalada, el 31% de la electricidad que se distribuye en el país, como resultado de los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compra-venta de energía eléctrica asociada. Para llevar a cabo la operación de esta política, se utiliza al Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal de Electricidad, organismo que decide cuáles plantas y con cuánta energía participan en el sistema interconectado nacional. Como es obvio, este centro le otorga preferencia a los productores independientes de energía y castiga a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. 2. La política privatizadora ha dado lugar a un manejo irresponsable en la operación del sistema hidroeléctrico Grijalba y en particular de la presa Peñitas. Y esta es la causa fundamental de la inundación y de la tragedia que padece la población de Tabasco. Debe destacarse que durante los meses de enero y febrero de este año, la presa Peñitas recibió 420 milímetros de lluvia y se turbinó a un ritmo de 624 metros cúbicos por segundo. En la época de secas, en los meses de marzo a junio, solamente se registró una precipitación fluvial de 76 milímetros, pero se turbinó 591 metros cúbicos por segundo.
En contraste, durante los meses de julio a septiembre, cuando inicia el periodo de lluvias, se recibió un total de 485 milímetros de precipitación y se bajó la turbinación a 365 metros por segundo. Sin embargo, lo más grave fue que durante el mes de octubre, solamente en 4 días reportados por el Sistema Meteorológico Nacional, cayeron 1011 milímetros, pero entre el 1 y el 28 de octubre solo se turbinaron 479 metros cúbicos por segundo en promedio. 3. El análisis de la operación de la presa Peñitas durante el mes de octubre de este año es de la mayor importancia. Con toda la información que poseemos, podemos demostrar lo siguiente. Durante los primeros 11 días del mes de octubre se turbinó un promedio de 408 metros cúbicos por segundo, una de las más bajas del año. Esto provocó que el día 12 de octubre el nivel del agua en la presa subiera a 88.38 metros sobre el nivel del mar, lo que significó colocarse por encima del nivel de agua máximo operativo, que es de 87 metros sobre el nivel del mar. Como respuesta a esta situación extraordinaria, la Comisión Federal de Electricidad elevó la turbinación a 637 metros cúbicos por segundo en promedio hasta el día 16. De esta forma, el agua de la presa bajó a su nivel normal de 85 metros sobre el nivel del mar. No obstante, entre el 19 y el 25 de octubre se recibieron 15 avisos de norte y condición invernal. El primero con el número 037 del día 19 de octubre de 2007 a las 10 horas y el último con el número 051 del 25 de octubre a las 22 horas. Estos avisos alertaban del frente frío número 4 para los días del 22 al 24 de octubre. Sin embargo, haciendo caso omiso a estas advertencias, continuaron con las turbinaciones bajas, lo que trajo en consecuencia que la presa alcanzó un nivel de 89.14 metros sobre el nivel del mar para el día 25 de octubre. Por si esto fuera poco, ese mismo día, el 25 de octubre, recibieron los pronósticos del Frente Frío número 5, donde los alertaban de lluvias intensas, que son las mayores que registra su escala para los días 28, 29 y 30 de octubre. Inexplicablemente, las autoridades federales responsables ignoraron los avisos meteorológicos y continuaron con la baja turbinación los días 25, 26, 27 y 28, trayendo como consecuencia el incremento del agua en la presa al nivel crítico de 90.06 metros sobre el nivel del mar, ante lo cual abrieron las compuertas a partir del día 29 de octubre a las 8:45 horas y durante 3 días consecutivos, dejando caer sobre la planicie 2.000 metros cúbicos por segundo, 2 millones de litros por segundo, provocando el desastre que padece la población de Tabasco. Conviene señalar que en el mes de enero de este año, ante una situación similar en donde el nivel del embalse llegó a 89.98 metros sobre el nivel del mar, 8 centímetros menos del nivel crítico de octubre, cuando abrieron las compuertas, se actuó de manera diferente. Incrementaron la turbinación a 910 metros cúbicos por segundo durante 4 días y de esta manera lograron bajar el nivel del agua a 85 metros sobre el nivel del mar. Esta misma decisión se pudo haber tomado desde el día 23 de octubre para evitar la tragedia, como se demuestra en un ejemplo
que anexamos a este documento. En suma, como lo señalamos, los días del 23 al 29 de octubre se mantuvo una turbinación baja del orden de 476 metros cúbicos por segundo en promedio. Si se hubiera turbinado a 910 metros cúbicos por segundo, como se hizo en enero, ante un evento similar, los niveles de la presa se hubiesen mantenido en 85.93 metros sobre el nivel del mar y no a 90.06 como ocurrió el 29 de octubre. Cabe señalar que esto era factible porque los niveles de los ríos Samaria y Carrizal, que conducen el agua de la presa Peñita, se mantuvieron debajo de su nivel crítico durante estos días y hasta el 29 de octubre a las 8 de la noche. En conclusión, 1. La tragedia de Tabasco pudo evitarse y es consecuencia de una política energética privatizadora que ignora la seguridad de la gente y el interés nacional. 2. El Ejecutivo Federal tuvo la información y los instrumentos necesarios para evitar la tragedia. 3. En consecuencia, deben fincarse responsabilidades y repararse los daños causados a los tabasqueños, al pueblo de Tabasco que está padeciendo por esta irresponsabilidad. Este es el documento que presentamos, es un documento técnico, están todos los anexos, son datos oficiales, son las bitácoras por día, es la manera como se genera la energía eléctrica por tipo de propiedad. Ustedes pueden ver esta lámina de cómo a partir del 2000 empieza a crecer la capacidad de generación de las empresas extranjeras, va disminuyendo la generación de las empresas públicas, de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Desde luego hay una preferencia para comprar la energía a las empresas extranjeras y se va limitando, acotando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es muy interesante. Esta es la generación de energía de todo el sistema Grijalva, de las 4 hidroeléctricas, Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, que encontramos en el 2000 tienen su máximo de producción de energía, pero ya en 2007 hay una disminución considerable, teniendo las 4 hidroeléctricas capacidad para generar energía. Peñitas está trabajando al 30% de su capacidad y se debe de entender que si no turbinan se acumula agua en el vaso de la presa, con los riesgos que ya conocemos y con las consecuencias que desgraciadamente se están sufriendo en Tabasco. Esta es la manera como ya se distribuye la energía en México. Repito, el 31% de la energía que se consume en el país ya proviene de las empresas extranjeras. Esta es una bitácora de enero de todo el año del 2007 hasta septiembre. Octubre lo tratamos de manera especial, que tiene que ver con la generación de energía y con la turbinación en las presas, sobre todo en Peñitas. Y esta es la operación diaria en Peñitas en octubre.
día por día. Generación y el nivel del vaso de la presa. Generación, el nivel del vaso de la presa y turbinación por día. Esto también son lluvias y turbinación. Les vamos a entregar este documento. La denuncia contempla anexos técnicos, datos oficiales, en donde demostramos que la tragedia de Tabasco pudo evitarse y que se debe de castigar a los responsables y se debe de reparar el daño a los tabasqueños. Eso es lo que corresponde a la fundamentación técnica, y ahora Ricardo les va a explicar cuál va a ser el procedimiento jurídico que vamos a seguir. Gracias. Miren, vamos a presentar más tarde, a las 6 de la tarde, denuncia penal contra los siguientes personas, contra las siguientes personas: Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alfredo Elías Ayú, director general de la Comisión Federal de Electricidad, José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua, y de quienes resulten responsables. Los delitos por los cuales se interpondrá denuncia penal son ejercicio indebido del servicio público, artículo 214 del Código Penal Federal, al impedir o tratar de impedir la generación de energía eléctrica, artículo 253 del Código Penal Federal, uso indebido de atribuciones y facultades del servidor público, artículo 217 Código Penal Federal, delitos en contra de las personas en su patrimonio, artículo 397 del Código Penal Federal, encubrimiento, artículo 400 del Código Penal Federal, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, artículo 414 del Código Penal Federal. Denunciante: Andrés Manuel López Obrador. Sanción: las que resulten de la indagatoria y de la consignación, y en su caso de la sentencia que el juez de la causa penal emite. Propósitos: reparación del daño, pago de indemnizaciones y responsabilidades administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables. Violaciones a la Constitución y a la ley, y además violaciones internacionales a los artículos 10 y 11 del Protocolo de San Salvador, Cumbre de las Américas, violaciones al Pacto de San José, Costa Rica, y violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se están apuntando distintas pruebas públicas y privadas que presumen de manera contundente la comisión de delitos que provocaron la desgracia de Tabasco. Esto es en términos muy generales. Si tienen alguna duda sobre esta situación, solo quisiera agregar lo siguiente. A partir de que se presente formalmente la denuncia a las 6 de la tarde ante la Procuraduría General de la República, los ciudadanos que se sientan afectados en el estado de Tabasco o en cualquier otro lugar por este hecho y por esta tragedia, podrán presentar también denuncia penal
La ley establece la acumulación de expedientes en una misma causa penal y hemos establecido, por instrucciones del presidente legítimo, de prestar asesoría gratuita a quien lo solicite para que se interpongan las denuncias penales correspondientes. Pero lo que nos motiva y nos preocupa fundamentalmente es la reparación del daño causado por conductas omisas criminales y el pago de la indemnización para miles de habitantes del estado de Tabasco. Si tienen alguna pregunta, estaremos ustedes. Don Andrés Manuel, es una denuncia en contra de Felipe Calderón como Ejecutivo Federal del país. ¿Va a pedir que en el Congreso las fracciones del Frente Amplio Progresista inicien un juicio político? Porque, bueno, finalmente se tendría que dar un juicio político primero en contra del Ejecutivo Federal para después tener algún tipo de actividad penal, ¿no? Dos, ¿qué tanta confianza, si usted no reconoce a las autoridades actuales, para qué ir a la Procuraduría General de la República, pues si finalmente no tiene ningún tipo de este tipo de validez? Y tercero, se le podría decir que está utilizando o politizando este asunto, ¿no? Se ha acusado por parte de Felipe Calderón que se está politizando demasiado este asunto, que se está dando este tipo de posiciones, y quizá más adelante se le pueda decir que está politizando este asunto al meter esta denuncia. ¿Cuál sería la respuesta anticipada a lo que seguramente va a pasar? Gracias. Muy buena. Miren, en primer lugar, es de dominio público que Felipe Calderón fue secretario de Energía. En el tiempo que estuvo desempeñando este cargo, se dedicó a alentar la política de privatización de la industria eléctrica. Tardó muy poco, pero básicamente a eso dedicó todo su tiempo. Él se comportaba y se sigue comportando como un empleadillo de estas empresas extranjeras depredadoras. Entonces hay una responsabilidad. El procedimiento para juzgarlo va a corresponder a la instancia a la cual se está acudiendo, y en su momento se va a ver qué es lo más conveniente. En segundo lugar, porque sé que lo van a plantear, es más, ese es el sentido de buena fe que tiene su pregunta, van a decir que por qué, si mandé al diablo a sus instituciones, ahora acudo a una de estas instituciones. Es un procedimiento. Ante la gravedad de los hechos, voy a cumplir con ese procedimiento, porque no es última instancia. Voy a acudir, si es necesario, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero no puedo acudir a estas instancias internacionales si, primero, no agoto las instancias nacionales. Claro que yo sigo sosteniendo, para que no quede la menor duda, que la mayoría de las instituciones en México están al servicio de una mafia. Y agregaría que la llamada sociedad política está podrida y que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero este es un procedimiento que estamos siguiendo. Y lo tercero, si se va a politizar, pues mire, todo lo que nosotros hagamos lo tachan de esa manera. Me tiene sin ningún cuidado. Yo actúo en función de mis principios, de mis convicciones. Aquí está de por medio una causa justa. Sería un acto grave de mi parte, como de cualquier otro ciudadano, que conoce de un
presunto delito y que se quede callado, que no actúe. Yo lo que estoy haciendo, como tengo los elementos, conozco de esto y voy a proceder para que se castiguen a los responsables, porque los hay, y esto es muy claro, y además que se reparen los daños. Yo llevo pues más de un año en esta nueva etapa, mucho tiempo llevo de estar sometido a acusaciones falsas, a calumnias. Primero decían que ya no representábamos nada, me han extendido con 10 cartas de defunción políticas y sin embargo no dejan de atacarnos. Ustedes ven los periódicos hoy, la radio hoy, y va a ser igual mañana, pasado, de modo que si me pongo a ver qué van a decir, pues entonces no haría yo nada y estaría yo incumpliendo con un compromiso que tengo de defender al pueblo y defender el patrimonio nacional. Señor presidente, se le ha acusado también de que no está usted con su pueblo, que en lugar de estar haciendo campaña o haciendo enviando mensajes por otras partes de la República Mexicana, debería usted estar en Tabasco tomándose la foto. ¿Qué responde a esto? Pues por eso, eso es parte también de la campaña en contra, que si dónde estoy, yo les digo que estuve atento a lo de Tabasco desde que emitió el boletín de la Comisión Federal de Electricidad de que iba a abrir la presa Peñitas, de que iban a abrir las compuertas desde el día 29. Ya para el día 30 en la noche ya estábamos convocando a la solidaridad. Ya se estaba instalando aquí en esta oficina un centro de acopio. La gente de la ciudad se ha portado muy bien y también de todo el país, ha sido muy solidaria con los tabasqueños en desgracia. Nosotros hemos estado acopiando víveres, se han mandado víveres a Tabasco. Al día siguiente, el miércoles, apareció en un periódico, en la jornada, ya el primer llamado, miércoles 31, el primer llamado a que la gente ayudara. Ese día en la madrugada fue cuando se inunda Villahermosa. Yo estoy en una gira ese día en Puebla y desde allá declaro de que esta tragedia era producto de la corrupción. Luego, en esa misma semana, el viernes 2, me hace una entrevista Carmen Aristegui y sostengo por primera vez como hipótesis lo que estoy ahora probando desde el viernes. El lunes siguiente fui a Tabasco, hice un recorrido, la zona indígena Chontal, y estuve en Villahermosa. Ahí expresé mi punto de vista. Desde luego hay toda una campaña mediática tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. Yo estoy apoyando, voy a seguir apoyando. Esta es una manera de contribuir. Esto lo debería estar haciendo el gobernador del estado, pero él ha optado por la complicidad. Intentó algo, lo tengo muy claro. El viernes yo hablo en la mañana con Carmen Aristegui
Calderón va a Tabasco ese día, al mediodía, él intenta hablar algo sobre Peñitas y lo calla Calderón. Nada más que yo no soy granier, a mí no me va a callar el PLL de Calderón. Y no vuelve a hablar de Peñitas, y no vuelve a hablar de la responsabilidad. Y yo entiendo y acepto de que hay que ayudar, y todo el mundo está ayudando en la medida de sus posibilidades, pero también hay que castigar a los responsables y hay que luchar porque se reparen los daños, porque no se trata de cuánta ayuda va a llegar del gobierno federal como si fuese la entrega de dádivas. Se afectó la economía de miles de personas que lo perdieron todo, y hay responsables y se tienen que reparar los daños a los que perdieron sus cultivos, a los que perdieron ganado, a los que perdieron sus muebles, sus electrodomésticos, a los que perdieron sus vehículos. Tan fue la presa que no dio tiempo ni siquiera de sacar los vehículos a los que tienen carro. La mayoría de la gente salió con la ropa de encima. En los boletines de la Comisión Federal de Electricidad se habla de que le avisaron al gobernador. Este es otro tema. Si se procedió con eficacia, con tiempo, advirtiéndole a la gente que saliera. Muchos fueron sorprendidos porque se dejó caer el agua de la presa, porque abrieron las compuertas. Yo quiero llamar la atención, aunque no soy ingenuo, de que este tema se está ocultando. No se toca este tema con el estribillo de lo que hay que hacer es ayudar. Pues todo el mundo está ayudando, todos están ayudando, la gente se ha portado de manera extraordinaria en Tabasco y en todo el país. O que no se politice. Yo les digo, yo soy un hombre de principios, de ideales. No entiendo que la política es un imperativo ético. Yo no podría lucrar con una tragedia. Además les diría en términos políticos que yo no tengo necesidad de hacer estas cosas. Nosotros estamos ayudando, y lo que da la izquierda no lo debe de saber la derecha. Y esta es una forma de ayudar. Pero esto lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y sé cuál va a ser la respuesta. Es más, cuando empecé a hablar de esto, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que es uno de los principales responsables, igual que Calderón, porque hacen pareja, fueron de los que promovieron más la privatización. Eso es lo que produce esta tragedia. Los que limitaron la generación de energía en las plantas hidroeléctricas, y tiene responsabilidad él. Él era ya de la Comisión Federal de Electricidad en la primera inundación de 1999, y no cambiaron el sistema de turbinación, no lo modificaron. Entonces, cuando yo hago la denuncia por primera vez, empieza a decir de que no fue la presa, de que llovió mucho. Pues sí llovió mucho en Tabasco, pero los ríos que están controlados por las hidroeléctricas, por las presas, fueron los que tuvieron problema, lo cual significa que la presa Peñitas tuvo que ver con la inundación. Los ríos no controlados, el Usumacinta, por ejemplo, no se salió de cauce,
no se salió de madre, no desbordó. Entonces, esto tiene que ver directamente con Peñitas. Vamos a presentar todas las pruebas. Al principio yo lo tenía como una hipótesis, ahora ya tengo todos los elementos. Yo soy de Tabasco, conozco muy bien este tema, y lo saben también los tabasqueños. Nada más que ahora, por el impacto que tuvo la inundación, por toda esta tragedia, pues la gente está pensando en otras cosas. Además están aturdidos, porque no solo es la desgracia, sino hay un bombardeo en los medios de comunicación impresionante. Tienen el control como era antes, y a lo mejor peor. Y no solo es los medios de comunicación de Tabasco, como honrosas excepciones, sino a nivel nacional. Entonces yo espero que se trate este tema. Señor, hablando de politizar la ayuda, los camiones que están llegando de ayuda por parte del gobierno legítimo y del GDF están teniendo muchos problemas para llegar a Tabasco. Incluso se habla de que policías que resguardaban los camiones fueron detenidos por policía estatal en Tabasco. ¿Qué pasa ahí? Pues eso es parte de lo mismo. En el caso de los otros no hemos tenido problema. El caso de la ayuda que se está enviando a través del gobierno legítimo, no hemos tenido problema, le está llegando a quien lo necesita. No hay en la entrega de este apoyo ninguna preferencia partidista. Se necesitaría ser de malas entrañas para que a los que están necesitados se les esté preguntando: ¿tú de qué partido eres? Nosotros no actuamos así. Nunca he actuado de esa manera. En el caso del Distrito Federal con el gobierno, del gobierno del Distrito Federal con el gobierno de Tabasco, pues es parte de lo mismo. Ojalá se llegue a un acuerdo. Yo creo que está haciendo muy bien el gobierno del Distrito Federal. Es bastante la ayuda que está enviando, porque así lo quiere la ciudadanía del Distrito Federal, porque el pueblo de la Ciudad de México siempre ha sido muy solidario, muy generoso. Entonces se está enviando todo ese apoyo. No solo son los víveres, hay equipo especializado que otros gobiernos no tienen, equipos de desasolve, los equipos para el manejo de estas desgracias. Los mejores equipos los tiene el gobierno del Distrito Federal, mejores que los que tiene el gobierno federal para desasolve, para limpiar a presión calles. El sistema de bomberos, que es de primer orden, tienen equipo suficiente. Entonces todo ese equipo pues debe ser utilizado con ese propósito, y yo espero que esto se resuelva de la mejor forma. Señor, me interesa mucho saber a cuánto ha salido la ayuda que se envió a Tabasco, número uno, y número dos, ya se hablaba de que se invitaba a las personas a denunciar a un lugar determinado. ¿Cuál es ese lugar determinado a donde se tienen que enviar las denuncias? Bueno, yo le digo de que hemos ayudado mucho. Cada ...24 horas, cada día y medio se va un trailer de aquí con víveres. Y yo quiero aprovechar para agradecerle a la gente que ha estado ayudando, y también para pedirles que no dejen de apoyar. Nosotros vamos a seguir haciendo este acopio de víveres. En el caso del gobierno del Distrito Federal, hoy leía yo
de que hablaban ya de 500 toneladas. Pero yo diría que en el caso del Instituto Federal, que es una cantidad ya considerable, lo que han enviado, lo más importante es la experiencia técnica y el equipo que posee el gobierno del Instituto Federal para ayudar en estos casos. Y sobre la inscripción o el sumarse para pedir la reparación del daño, vamos a facilitar las cosas para que todo el ciudadano de Tabasco afectado que quiera de manera voluntaria presentar una denuncia lo pueda hacer. Eso es más o menos. Señor, preguntarle, de acuerdo con sus pruebas, ¿hasta dónde considera que podría trascender un posible castigo, en este caso concretamente a Felipe Calderón y pues también a los demás funcionarios públicos? Pues yo espero que desaparezca la impunidad en México, que nuestro país ya no siga siendo el país de la corrupción y de la impunidad. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Tenemos todos los fundamentos, vamos a probarlo, vamos a probar de que hubieron delitos y de que se tienen que reparar los daños. Es elemental. Del 2000 a la fecha, hace poco, empezó la Comisión Federal de Electricidad a comprar energía a empresas extranjeras y ya les compra el 31% de toda la energía que se produce en el país. Y para cumplir con los convenios que tiene con estas empresas extranjeras, tienen que parar o subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y en este caso, como lo dice el mismo documento de la Comisión Federal de Electricidad, en este caso se pone en riesgo a la población. Hablan de inundaciones. ¿Por qué? Porque si las plantas no generan energía, acumulan más agua. No tienen flexibilidad para enfrentar una situación extraordinaria de lluvia, porque mantienen los embalses llenos. No generan la energía, porque si no turbinan, pues tienen que acumular el agua. El propósito principal de estas hidroeléctricas es la generación de la energía. Además, tienen un centro, este centro para el control de la energía, SENACE, es el que decide qué plantas producen y cuánto. Y desde luego que la preferencia la tienen las plantas extranjeras. Y es un sistema interconectado. No es que las presas hidroeléctricas de Chiapas, del Grijalva, las 4, nada más atiendan el sureste. No, es un sistema interconectado en donde incluso en el sureste se consume energía comprada a empresas extranjeras. Este centro es el que decide qué planta y con cuánto entra a la red de distribución y se interconecta todo. Entonces, todo el plan va en función de la energía eléctrica y de la venta o de la compra de la energía eléctrica a las empresas privadas, y no se ponen a ver lo que ocasionan, el daño que ocasionan a la población, como si
la gente que está viviendo en la planicie, en Tabasco, no importara. Eso no está considerado en este esquema. Aquí es cómo se genera energía, quién genera la energía, y como hay convenios, se les tiene que estar comprando a fuerza a las empresas extranjeras, y se castiga a las empresas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí hay también otro asunto de tipo estructural y que tiene que ver con la corrupción. No sé si ustedes se acuerdan que hace 10 años, con Cedillo, este señor que está en Comunicaciones y Transporte, Telles, con el de la Comisión Federal de Electricidad, se dedicaron a decir que nos íbamos a quedar sin luz. No sé si se acuerdan de eso, que ya no había capacidad para cumplir, para atender la demanda de energía. Todo eso era mentira, era para justificar la entrega de los convenios a las empresas privadas, al grado que ahora hay una reserva del 50%. Primero, porque lo único que les importó fue entregar las concesiones a las empresas extranjeras, lo primero. Y aquí hay corrupción. O sea, es cosa de ver cómo entregaron esos contratos, bajo qué condiciones. Está aprobado hasta en el mismo documento que se les compra a precios más elevados la energía a estas empresas extranjeras que lo que nos cuesta, sin duda, producir la energía en las hidroeléctricas. Bueno, primero es esto. O sea, y segundo, de que como no ha habido crecimiento de la economía, no ha crecido la demanda, entonces hay una sobreoferta y todavía siguen entregando concesiones y todavía están hablando de la llamada reforma energética, porque no se conforman con el 31%, porque no tienen llenadera. Entonces quieren tragarse al país y pasar por encima de la gente. No olvidemos también, y este es un asunto importante, que todo esto se ha hecho utilizando una ley secundaria, violando la Constitución. ¿Qué es lo que pretenden con lo del petróleo? Nada más que de esto vamos a hablar el domingo, que nos vamos a reunir. Voy a presentar la denuncia a las 6 de la tarde. Me va a acompañar, desde luego, Ricardo Correal, al que le agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo. Independientemente de ser senador, es buen abogado y contamos con el apoyo de técnicos de primer orden y de buenos abogados. ¿Se va a mantener vigilante de que a esta denuncia que va a presentar el día de hoy se le dé curso, o ya tiene usted un plazo para que las autoridades respondan para acudir a instancias internacionales? Vamos a esperar la respuesta de la autoridad. Me gustaría equivocarme, o sea, y que de repente la Procuraduría haga una investigación a fondo y se castiga a los responsables y se repara el daño. Pero, como les digo, ya tenemos pensado también acudir a otras instancias. De lo que no hay duda es que no vamos a dejar este asunto. Señor, ¿por qué no se den los nombres de Roberto Madrazo, de Manuel Andrade, de Granier en esta denuncia, cuando se ha hablado que también tuvieron responsabilidades? Pues hay dos cosas. Primero, que es, además de los que nosotros consideramos para este asunto directamente responsables,
o presuntos responsables, para ser ortodoxos. Y también en la misma denuncia se habla y los que resulten responsables. Desde mi particular punto de vista hay dos cosas. Primero, por eso hablo de la causa fundamental. Creo que esta es una causa fundamental. Y luego está el mal uso o la negligencia o el que no se hayan hecho obras como el desasolve de ríos, los bordos, drenes, el que se haya permitido construir en lo que eran vasos reguladores. Ahí tendría que decirnos mucho el actual gobernador, que fue presidente municipal de Villahermosa del 2000 al 2003. O sea, pero eso es otro plano. Nosotros vamos primero a la presa. Esto es porque consideramos que esta es la causa fundamental. Y repito, el gobernador de Tabasco está hasta ahora actuando como cómplice, porque él sabe muy bien de que fue la presa Peñitas lo que causó la inundación en Villahermosa. Y si no, que lo diga, porque ya de Calderón ya sabemos. Se atrevió a decir que fue la luna llena. Pues sí, la luna llena afecta, pero a los que dicen eso. Muchísimas gracias. Ya no hay otro tema, es que este es el momento. Pero mañana yo voy a una gira a Hidalgo, yo les invito, allá hablamos de otros temas y el domingo vamos a hablar de todos ustedes. Muchas gracias.